Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues el día de hoy no pudimos tomar la clase de manera virtual, así que tendremos que hacerlo a través de este video. De cualquier manera, me parece prudente que tengamos un video, ya que es un tema importante y si en algún momento ustedes tienen alguna duda, pues podrán estar revisando este video en el momento en que ustedes lo crean prudente. Entonces está padre porque para aquellos que no se pueden conectar o para aquellos que de pronto se distrajeron por algo y se les fue alguna idea importante, pues bueno, ya se queda en el video la información y lo pueden consultar sin ningún problema. El tema que estamos viendo son los métodos para el análisis de puestos. Hasta este momento nosotros ya sabemos qué es un puesto, ya sabemos que además de puestos hay posiciones y ya sabemos que para que yo pueda tener a mi empresa bien organizada, para que yo pueda contratar a la persona correcta, es importante que yo sepa qué actividades se desempeñan en cada puesto. A eso le llamamos descripción de puestos. Pero además yo debo de saber qué requisitos intelectuales, qué experiencias, qué conocimientos, qué requisitos físicos, a qué situaciones de estrés o a qué peligros o qué responsabilidades va a adquirir la persona para poder cubrir ese puesto. A esa parte de los requisitos y de las responsabilidades se le llama análisis de puestos. Entonces, tanto la descripción como el análisis de puestos están íntimamente relacionados y son muy importantes para que yo pueda tener una estructura en mi empresa. Entonces, bueno, decíamos que el objetivo de todo esto pues es conocer nuestros puestos, conocer las actividades que se hacen, delimitar cada puesto. A ti te toca esto y al otro puesto le toca otro. Esto nos va a permitir minimizar fugas de responsabilidades o duplicar actividades. Entonces, las personas que se encargan de hacer un análisis de puestos o las personas encargadas de recursos humanos pueden valerse de una gran diversidad de métodos para poder obtener la información sobre las tareas, los deberes, las responsabilidades y las funciones de un puesto. Estos métodos más comunes son la observación directa, el cuestionario, la entrevista y métodos mixtos. En la clase pasada nosotros estuvimos hablando del método de la observación directa. No me voy a detener mucho en este método porque es algo que ya platicamos en clase. Únicamente voy a hacer un breve resumen. La observación directa es un método muy común, es un método muy utilizado, es un método que desde siempre se da de manera empírica, se da de manera natural. Decíamos que es muy común que un jefe esté observando a sus empleados. Entonces, la observación pues es un método básico en la empresa. Cuando se trata del análisis de puestos, la observación directa consiste en que la persona que está haciendo este análisis de puestos pues se posicione en un lugar donde puede estar viendo al ocupante del puesto en acción. Y entonces va a estar tomando nota de todas las actividades que hace, cómo las hace, cada cuándo las hace. Y esto pues nos va a permitir tener un panorama mucho más claro de ese puesto. Pero es importante mencionar que este método no siempre es tan funcional porque muchas veces pues la observación nos puede dejar con ciertas dudas. Cuando son puestos que son digamos de mucho movimiento, pues entonces quizá la persona que está haciendo el análisis de puestos con la mera observación pueda registrarlo todo. Pero cuando son puestos más intelectuales, la observación no va a ser suficiente. Entonces se recomienda que la observación se complemente con algún otro método. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, esto es lo que habíamos visto sobre el método de la observación, que sí nos permite obtener mucha información, pero en algunos puestos es importante que se complemente con otros métodos para tener una información más completa, más veraz. Entonces, bueno, ustedes ya hicieron la actividad 4 en la cual con sus propias palabras van a describir en qué consiste el método de la observación directa. Van a escribir qué opinan al respecto, les gusta, no les gusta, les parece útil o no les parece útil. El siguiente método es el método del cuestionario.
Si se fijan, el mismo nombre nos lo dice todo. Cuando nosotros decidimos hacer un análisis de puestos, el método del cuestionario se vuelve muy amigable porque yo diseño una serie de preguntas que le entrego al ocupante del puesto y él las responde por escrito y me permite pues tener una información sobre el contenido y las características del puesto que estamos analizando. Es muy recomendable para empresas que tienen un gran número de puestos y además puestos similares y además porque es muy económico. Es muy probable que yo diseñe mi cuestionario, lo imprima, le saque copias y se las entregue a los ocupantes de los puestos. Entonces es como muy amigable y muy práctico. Es importante que yo esté atento de hacer las preguntas pertinentes. Hay un tipo de preguntas que se les llama preguntas dicotómicas, que son estas preguntas que se responden con un sí y con un no. Este tipo de preguntas no son recomendables, ya que no nos van a dar una información detallada. Necesitamos que sean preguntas abiertas. Por ejemplo, si yo pongo en el cuestionario, regularmente durante tu jornada laboral haces actividades que requieren de gran fuerza física, pues la persona me va a contestar sí y no. Pero no me va a decir cada cuándo las hace, cómo las hace, cuáles actividades implican esa fuerza física. Entonces es importante que yo diseñe este cuestionario con preguntas que no se respondan con un sí y con un no, sino con preguntas que me den todos los detalles que yo necesito saber para poder describir ese puesto y para saber cuáles son los requisitos que el mismo puesto requiere. Entonces, también es importante que yo no sea redundante en mis preguntas, que elimine detalles que no son necesarios, que redacte estas preguntas de tal manera que no se vayan a distorsionar y que no dejen a las personas con dudas y entonces al momento de responder pues no haya una respuesta clara porque mi pregunta no fue clara. Bien, entonces las características del cuestionario es que nosotros obtenemos datos por medio de un cuestionario que se entrega por escrito al ocupante del puesto y este se lo regresa pues al superior o al analista de puestos. Ahí podemos identificar que la participación del analista de puestos es pasiva, ya que únicamente entrega el cuestionario y luego lo recoge. Mientras que la participación del ocupante del puesto es activa porque es el que está en acción, es el que está contestando el cuestionario. Las desventajas de este método es que, las ventajas de este método es que puede ser contestado por los mismos ocupantes del puesto, como ya lo habíamos dicho. Puede contestarlo el jefe directo o el supervisor directo de ese puesto, pero también se puede contestar de manera conjunta, es decir, se pueden sentar los dos y pueden contestarlo los dos y así nos van a dar una visión más amplia de estas características de este contenido del puesto y así logramos que participen diferentes niveles jerárquicos de la empresa en la descripción de un solo puesto. Otra ventaja es que es un método muy económico. Ya les decía yo, es muy probable que yo únicamente lo diseñe, lo imprima, le saque copias y ya. Y de hecho, pues al analista de puestos, si es una persona externa, pues no le voy a pagar tanto. ¿Por qué? Porque si lo pongo con el método de observación, imagínense si son muchos métodos, pues se va a estar ahí muchos días observando y le tengo que pagar esos días que está trabajando. Pero el método del cuestionario es mucho más económico. ¿Por qué? Porque lo podemos repartir y quizá en 20 minutos yo ya lo tenga de regreso. Es un método muy completo siempre y cuando se hagan las preguntas adecuadas. Y bueno, pues es completo porque lo puedo distribuir a los ocupantes de diferentes puestos. Y pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Me lo van a regresar con rapidez. Y esto pues no sucede con otros métodos que ya decíamos, ¿no? La observación pues va a llevar su tiempo, la entrevista pues también va a llevar su tiempo. Y esto nos lleva a la siguiente ventaja, que decimos que es un método pues muy recomendado para analizar puestos de alto nivel en el sentido de que si son directivos, si es una empresa muy grande, una empresa con mucho movimiento, pues probablemente tenga que andar correteando
a la persona encargada de ese puesto para que me dé la entrevista o para que me permita observar sus actividades. Porque quizá ellos tienen muchas cosas y me va a decir, espérame, ahorita no puedo. Pero si yo le entrego un cuestionario por escrito, pues es muy probable que él diga, ok, tengo 10 minutos libres, ahorita lo contesto. Entonces así no afectamos el tiempo ni las actividades de los ejecutivos. Las desventajas del método del cuestionario es que no está muy recomendado para puestos de bajo nivel, ya que si son puestos en los que quizá yo pueda encontrar a personas que no saben leer, que no saben escribir, pues entonces quizá no me van a poder responder este cuestionario o van a tener dificultad para interpretar las preguntas que yo les estoy haciendo, más si utilizo un lenguaje muy rebuscado, muy formal, pues quizá haya palabras que ciertas personas no logren comprender. Entonces, sí debo de tener cuidado del tipo de preguntas que hago y también estar muy consciente de a quién le estoy aplicando este cuestionario, si lo va a poder interpretar correctamente y si lo va a poder responder. Otra desventaja, que es lo que ya hemos estado mencionando, es que exige una planeación y una realización cuidadosa para que estas preguntas que yo haga sean las pertinentes, sean las adecuadas y me den la información que yo estoy necesitando. Una cuestión también negativa de este método es que puede ser muy superficial y es muy probable que se distorsione. Entonces son los aspectos que debemos de tomar en cuenta. Como actividad, ustedes se van a ir a su cuadernillo y van a buscar la actividad número 5. Ahí van a contestar 3 preguntitas que nos van a permitir reafirmar el conocimiento sobre este método. Van a contestar en qué consiste el método del cuestionario, cuáles son las ventajas y desventajas de este método y hasta ahorita, ¿cuál consideras que es el método más útil? ¿Este o el de observación directa? Eso por parte del método del cuestionario. El siguiente método es el método de la entrevista, que ya lo hemos mencionado un poquito y con el mismo nombre nosotros nos vamos a ir haciendo una idea sobre el método de la entrevista. Es un método muy flexible, es un método muy productivo porque pues el analista de puestos le hace al ocupante una entrevista. Entonces se sientan tanto analista de puestos como ocupante de puesto, se sientan y bueno, pues se hace un diálogo a través de preguntas en las cuales pues se va obteniendo la información sobre el puesto, sobre la naturaleza del puesto, la secuencia de actividades que se llevan, sobre los porqués y los cuándos. Es decir, ¿por qué haces esta actividad? ¿Cuándo haces esta actividad? Y entonces así el analista pues puede tomar una mayor nota, tener una descripción pues más clara, más profunda y no malinterpretar de alguna manera lo que en un cuestionario, si no está bien escrito, si no está bien redactado, pues quizá no lo entendamos. Y en una entrevista pues no hay tanta malinterpretación. Se puede relacionar en relación con las actividades que requieren para el puesto. Además, es posible cruzar estas informaciones obtenidas de los ocupantes de otros puestos similares, verificando ciertas diferencias, verificando la información. Si nosotros o si el analista de puestos lo cree necesario, pues puede realizar consultas al supervisor inmediato para asegurar que lo que el ocupante del puesto le dijo pues sea real. Entonces nos permite pues que esta información que vamos teniendo sea verificable, que yo lo pueda comparar, que lo pueda analizar pues con más detalle. La entrevista pues nos va a garantizar que va a haber una interacción, como ya lo decíamos, entre el analista y el empleado. Entonces en ese mismo momento vamos a eliminar dudas, vamos a eliminar quizás sospechas, porque es muy probable que el ocupante del puesto pues se sienta cuestionado, ¿no? Cuando una persona le dice, ¿y por qué haces esto? ¿Y cuándo lo haces? Pues a lo mejor se puede sentir cuestionado. Entonces en la misma entrevista nosotros podemos mediar que la persona no se sienta pues en ningún momento evaluada, porque no es el caso. Hay empleados que van a ser un poquito más difíciles, entonces pues en la entrevista nosotros podemos limar esas asperezas. En los últimos años el método de la entrevista ha sido el método preferido para los responsables del análisis de puestos
Y bueno, pues es porque se basa en tener un contacto directo, porque hay mecanismos de colaboración y de participación. Entonces, eso lo vuelve un método bastante completo, bastante interesante. El método de la entrevista, pues, consiste en obtener los datos importantes del puesto que estamos nosotros analizando, y ya lo decíamos, ¿no? Por medio de un contacto directo, verbal, que puede hacerse únicamente con el ocupante del puesto o también con su jefe inmediato o con ambos juntos, ¿no? De que los dos igual se sienten y les hagamos la entrevista a ambos y entonces podamos detallarlo. Puede ser que sea más práctico hacerle separado y comparar lo que cada uno de ellos me dijo, o que entre los dos empecemos, entre los tres, pues ocupante del puesto, jefe del puesto y entrevistador, pues se sienten a tener esta entrevista y entonces entre los tres dar una descripción muy clara del puesto. Las características de este método es que la obtención de datos se hace por medio de una entrevista con preguntas y respuestas verbales entre el analista y entre el empleado. La participación tanto del analista como del ocupante es activa porque ambos están participando, ya lo decíamos anteriormente, hay una colaboración y hay una participación. Las ventajas de este método es que la obtención de los puestos se hace a través de las personas que mejor conocen el puesto. Esa es la parte padre, que nosotros estamos garantizando que las respuestas que me están dando son de las personas que mejor conocen el puesto. Se tiene la posibilidad de discutir y de aclarar las dudas en ese momento. Es un método que es de gran conveniencia porque nos proporciona un resultado más efectivo del análisis, nos permite tener una información más racional y también estandarizar los datos. No encontramos como tal una contraindicación, ya que se puede aplicar a puestos de cualquier tipo o de cualquier nivel. Sin embargo, pues sí hay ciertas desventajas. Es importante mencionar que si el analista de puestos no hace una entrevista correcta, si la dirige de una manera negativa, pues también puede provocar reacciones negativas en el personal. Y puede ser lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que la persona se sienta atacada, se sienta cuestionada, que no comprenda o que no haya una aceptación del objetivo del análisis de puesto que se está realizando. También existe la posibilidad de que haya confusión entre las opiniones y los hechos. Entonces es importante que ahí el analista de puestos esté muy, muy al pendiente de que nada de lo que está sucediendo durante la entrevista pues se vaya a malinterpretar. Tiene un costo elevado, ya que se necesitan pues a personas con experiencia que hagan este trabajo, porque necesitamos parar el trabajo del ocupante del puesto para que nos conteste esta entrevista. Entonces, sí nos cuesta. Entonces, bueno, pues aquí en resumen podemos ver cómo la participación tanto del analista como del ocupante del puesto va variando dependiendo del método. Ya lo decíamos, si estamos aplicando el método de la observación, vemos que ahí el analista es quien está activo y el ocupante del puesto está pasivo porque digamos que casi ni cuenta se da de lo que está haciendo el analista. Cuando hablamos del cuestionario, vemos que la participación del analista es pasiva porque le entrega el cuestionario y listo, pero del ocupante es activa porque es el que está dando la información. Y en el método de la entrevista, pues vemos que es activa en ambas personas, tanto en analista como en ocupante. Los vemos a los dos participando y colaborando. Entonces, pues podemos decir que es evidente que cada uno de los métodos nos va a permitir obtener información referente al análisis de puestos y nos va a permitir identificar que cada uno de los métodos tiene sus características, sus ventajas, sus desventajas, y para neutralizar las desventajas y sacar el mejor provecho a esas ventajas que ya mencionamos, pues una opción muy interesante sería utilizar métodos mixtos, que son las combinaciones de dos o más métodos para el análisis. Entonces, bueno, actividad 6, escribir las palabras clave que demuestran la factibilidad del método de la entrevista. Hasta aquí vamos, ya nos hemos introducido un poquito a la siguiente opción, que es los métodos mixtos, pero vamos a hacer entonces aquí la actividad número 6.
Entonces, pues métodos mixtos. Los métodos mixtos son cuando el analista de puesto decide aplicar, por ejemplo, cuestionario y entrevistas, ambos con el ocupante del puesto, este último llena el cuestionario y después va a ser sometido a una entrevista pues muy rápida con referencia al cuestionario para evitar ciertas dudas o reafirmar ciertas afirmaciones que nosotros encontremos en el cuestionario. Otra opción puede ser un cuestionario con el ocupante y una entrevista con el supervisor para ampliar y aclarar los datos que ya vamos obteniendo. Probablemente en el cuestionario se omitan ciertas cosas, pero ya con la entrevista al supervisor pues podemos ampliarlo. Otra opción es un cuestionario y una entrevista, ambos con el superior del puesto que estamos analizando. Otra opción es observar directamente al ocupante y luego entrevistar al supervisor. Una siguiente opción es aplicar un cuestionario y observación directa, ambos con el ocupante. Me va a dejar por escrito las respuestas referentes al cuestionario, pero yo voy a reafirmar a través de la observación directa. Y por último, pues también un cuestionario con el supervisor y observación directa con el ocupante, entre algunas otras opciones, ¿verdad? Entonces, esto nos permite ver cómo yo puedo ir mezclando diferentes métodos y pues obtener un mejor resultado, sacarle mayor provecho a las ventajas y minimizar las desventajas de cada uno de los métodos. En la elección de una de estas combinaciones, pues nosotros debemos considerar las particularidades de la empresa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este análisis de puesto, de esta descripción de puestos? ¿Qué recursos tengo disponibles? ¿Cuántos puestos tengo que analizar? ¿Cuántas personas me van a ayudar a hacer el análisis de puestos? Todo esto es importante para que yo defina qué método es el adecuado. Entonces, actividad número 7. ¿Qué tan oportuno crees que sea emplear los métodos mixtos en el análisis de puestos? Y ahora que ya conoces los métodos del análisis de puestos, ¿cuál de ellos elegirías para realizar un análisis de puestos en tu empresa? Y ahí vamos a responder también por qué eligen ese método. Entonces, por este tema sería todo. Espero sus preguntas por WhatsApp para poderlas responder y espero que haya quedado claro. La información de cualquier manera está en su cuadernillo, la pueden revisar, viene un poquito más detallada, pero a grandes rasgos, pues esto es todo lo referente a los métodos del análisis de puestos. Una vez que nosotros comprendamos esta parte, pasaremos a la parte del manual de funciones, donde nosotros haremos esta descripción y este análisis de puestos. Por eso es muy importante que ustedes identifiquen el método que mejor nos pueda funcionar para que podamos hacer un ejercicio y nos quede pues esta práctica y nos quede más claro lo que estamos trabajando. Que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta luego.